Siempre soy. Una invitación a mover las neuronas. Bien, vayan a YouTube, vengan a YouTube, quiero decir, estamos aquí en la transmisión, prendimos las cámaras, comienza el conversatorio, el espacio que tenemos todos los miércoles, regularmente, una vez por semana, con Alejandro Horowitz y Diego Stulbark. Y hoy además con un invitado especial, muy especial. Hay mucha expectativa con lo que se pueda generar en el día de hoy. Primero, muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Digamos que sí, tengo la garganta rara. Está muy bien. ¿Querés tomar algo, un tecito? Un poco de agua, sí. Ok, ahora te vamos a servir algo de agua. Querido Alejandro, querido Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento como vas variando el apellido a lo largo de la mañana. Stulbark. En cualquier momento yo lo puedo llegar a pronunciar bien. Lo que no tengo dificultad para pronunciarlo bien es el invitado que tenemos. Es un apellido muy complejo. Es un apellido Pablo Semán. Querido Pablo, primero bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, igual se pronuncia muchas veces muy mal porque es Seman, Semani. ¿Cómo se pronuncia de modo correcto? Semán, con ¿Es un apellido de qué origen es? Árabe. Un apellido, libanés, claro. Árabe libanés. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Pablo, hay que decirlo, casi que no necesita presentación, pero vamos a hacer solamente un aspecto de la presentación. Acaba de publicar, antes de que gane Milei las elecciones, un libro donde escribió un texto él y fue compilador, que el libro se llama Está entre nosotros, que es un libro que de alguna manera tiene un carácter predictivo en muchos aspectos sobre lo que está sucediendo, lo que ya no es una hipótesis, sino es una certeza, que es un gobierno de ultraderecha. Pero no vamos a hablar del libro, el libro va por su quinta edición, ha sido un éxito editorial, fue muy comentado, Pablo hizo una infinidad de entrevistas muy interesantes, nosotros acabamos de hacer también una muy linda entrevista que está publicada en el canal Red América Latina, que la pueden ver, que hicimos con Pablo. Pero me parece que estaría bueno hablar más de la coyuntura. Ya Milei no es una hipótesis, es una certeza. Venimos de una semana, además una semana que creo que fue en algunos aspectos definitoria, o empieza a ser una semana bastante determinante en algunos aspectos, porque Milei acaba de lograr un éxito político importante, que es casi la sanción de lo que él llamaba la ley bases. Después el episodio de la represión. Me gustaría comenzar con eso, sobre, cuando hablábamos con vos, Pablo, me decías, más que ajuste y represión, es represión y ajuste. Habías intercambiado los términos. La secuencia. Los quiero escuchar, arranque el que quiera. Igual yo solo quiero decir a propósito del libro una cosa, que es: me comprometí con mí mismo a decirlo públicamente. Me autocritico fuertemente respecto de que Diego había hecho una reseña maravillosa del libro, con algunas cuestiones para conversar, y que digamos, yo no acusé recibo, no solo de la de él, sino de la de nadie, porque hace 6 meses que no escribo nada, ¿no? Entonces, acusar recibo públicamente implicaba escribir algo, y entonces yo no escribí porque estaba cansado, porque me dediqué a ser presentador del libro, pero nada, ya en su momento dialogaremos por escrito. Tenés que hacer como Descartes, ¿no? Responder a todas las objeciones. No, tengo agrupadas las intervenciones, y justamente creo que es una reseña buenísima, porque probablemente plantea las discusiones para mí más agudas, y me confronta a puntos ciegos, que no es que yo no tenga nada para decir de eso, pero con muy buena leche. El libro trajo muchas polémicas, ¿no? Y sí. Pero digamos, para mí explorar la frontera de unas ideas no me trae ningún problema. Nada. Después hablamos a ver, hacer un libro y pensar algo es hacer exactamente esto. Si no podemos hacer esto, no podemos hacer nada. Claro, digamos que se llama grafomanía lo otro, ¿sí? Es la pasión por ver tu nombre impreso. Sino lo que se trata es ver cómo lo que vos arrojás al ruedo provoca un cierto movimiento que
ese movimiento, por supuesto, nunca es del todo uniforme y no tiene por qué serlo. El valor de un libro es la capacidad de poner esto en marcha. Sí. Bien. Salgamos de eso porque... Dicho puesto en marcha, lo que está puesto en marcha es el Milei, gobierno. que es una realidad. Que nos levantamos a la mañana, Milei presidente, nos vamos a dormir, Milei presidente, una semana. Tema represión. Una cosa ahí quería decir sobre el tema de la represión, una propuesta para conversar también. A mí me sorprende mucho cómo en los mismos días donde el presidente Milei dice que él quiere destruir el Estado, que él odia el Estado, que para él el Estado no debería existir, quizás mínimamente al comienzo y después definitivamente no existir, se pone en juego una narrativa tan estatal, porque la represión no es solamente un hecho que puede ser discutible en términos de si es legal, si no es legal, si hay abusos policiales, si hay errores judiciales. Es mucho más que eso. Se puso en juego una verdadera retórica en donde la palabra terrorismo, la palabra sublevación, la palabra golpe de Estado están totalmente en consonancia con el modo en que se debatió la ley de bases, está totalmente en consonancia con una retórica general que me parece que tiene como singularidad el hecho de que quien dice que el Estado tiene que ordenar la sociedad es el que dice que el Estado no tiene que jugar ningún papel. Esta sustracción del lugar del Estado, del que pone en marcha una retórica estatal, me parece que está no revisada por todos nosotros. Me parece que sería interesante pensar, porque, insisto, no es solamente una represión en el sentido de aparato penal, es una represión que hace parte de una retórica política muy fuerte. Vamos despacio. Yo voy a leer esto desde otro lado. Clausewitz, que se dedica a estudiar sistemáticamente el problema de la guerra, plantea que la crueldad es un instrumento posible en el ascenso a los extremos. Esto es para que se entienda en el enfrentamiento, si uno de los antagonistas puede ejercer la crueldad impunemente, esto es, si del otro lado no hay capacidad de réplica, esta crueldad opera. Y entonces aquí vemos el primer elemento. En términos de clics, la crueldad aplicada por Milei a través de su ministra de Seguridad opera con eficacia, que quiere decir, al mismo tiempo que se produce la movilización, uno de los clones de Milei saca un texto en el que plantea quiero fuego, quiero sangre, quiero muerte. Lo dice mientras va sucediendo. ¿Quién es el clon de Milei? Disculpa. Dan. El llamado Gordo Dan. El llamado Gordo Dan, gracias. Entonces, cuando vos mirás la combinación de los elementos, estás viendo algo distinto que una narrativa estatal. Estás viendo la voluntad de aplastar al que se retobe. Sí, no sé si es algo distinto, porque aplastar y narrar el aplastamiento son parte de la misma operación. Eso es, tenés razón. En ese sentido, es la combinatoria, es la pinza. En un término tenemos... Si no es solamente un asunto verbal, por supuesto. No. Pero yo quiero marcar que eso no es ningún accidente. No, y esta es la legitimidad política de que le da la victoria parlamentaria a Milei. Exacto. Esto no es simplemente la crueldad personal de Milei, es la crueldad sistémica que este Congreso avala. De modo que esto no es un gobierno, esto es el ciclo político que se abre y que tiene claramente una reminiscencia a 1902. ¿Por qué digo 1902? Porque es el momento en que se establece la célebre ley de residencia, la 4144, ley por la cual el jefe de policía podía agarrar a cualquier militante sindical y mandarlo a su país de origen simplemente porque era eso, un militante sindical sin intervención del juez. Es cierto que la jueza Servini de Cubría no se atuvo relativamente a derecho, no puso la carátula que pidió el fiscal de ningún modo, sin embargo, permitió que el disciplinamiento... Extendió el periodo de detención demasiado. Ahí va.
Y esto no es de ninguna manera autorizó que las envíen a cárceles comunes. Así es decir, les hizo saber que protestar de ninguna manera es como protestar hace 20 minutos. Mira, yo empezaría por una cuestión, una declaración que yo siempre subrayo en los principios de la libertad avanza y en el horizonte mental de una parte de la libertad avanza, que es la idea que tiene Nick Land, tomada de algún ideólogo liberal libertario, no plenamente libertario, que es libertad y democracia no son compatibles. Y entre la libertad y la democracia, dicen esos ideólogos, elegimos la libertad, primero. La segunda cuestión es, yo creo que desde el inicio del gobierno, y por eso para mí era una secuencia que era primero represión y después ajuste, hay una iniciativa represiva, y esto por suerte yo pude decirlo antes del 18 de diciembre de este año, que primero es intimidar, primero es ponerle un costo altísimo a la protesta, y después es el ajuste, porque inclusive, digamos, las medidas técnicamente no se podían tomar tan fácilmente, pero las represivas sí. Y en ese estilo represivo yo creo que hay un elemento, digamos, no veo divergencia entre el planteo de ustedes, pero creo que hay un elemento técnico, físico, coercitivo, y al mismo tiempo ese elemento coercitivo es constructor de sentido, ¿no? Porque no es que la hegemonía se construye haciendo discursos, sino que, como parafraseando a los nuestros, yo diría, un palazo en la cabeza también educa, un maestro que lucha educa, y un policía que pega también educa. Y entonces, en ese mismo contexto hay otra cuestión que me parece importante, que es que hay un estilo de represión hiperespectacularizada, que intimida con los hechos de la represión y con los símbolos de la represión, y ahí entra lo que vos decís de los tweets. Y por ejemplo, esa escena fantasmagórica de avisar que se va a reprimir el 18 de diciembre, ¿no? Porque esto venía de antes. Eso es una cuestión, agrego una cuestión más de las que a mí me gusta agregar o sea, no es para provocar, no es para romper la bola, no es porque, ay, Pablo, siempre le pegas a los propios, que es una estupidez de la autocomplacencia horrible en que hemos caído, que es que, miren, yo lo reconozco públicamente, mi programa es reformista, aumentemos el salario de los más rezagados 1% cada lustro. Ahora, para organizarse, yo creo que hay que ser leninista, no se puede ir a una marcha como un picnic. Todo el mundo se convenció en los últimos 20 años que las marchas son salidas. Vamos a tomar más temprano. Me gustaría que desarrolles eso, por una favor. birra, ¿no? Entonces, no puede ser que desde, digamos, si yo, que soy un socialdemócrata de ultraderecha, me obligo a pensar como leninista, los maximalistas que tengan prácticas realmente que se correspondan con sus objetivos políticos, porque esto no es mandar cartitas. Y una cosita más que agrego y hago un salto, perdón, si introduzco otro tema, podemos volver sobre esto, pero yo creo que, y lo creo sinceramente, no es por hacer una concesión al diálogo, lo vengo diciendo, que es primero represión y después ajuste, pero al mismo tiempo esto fue, y algo de esto vos decís, Alejandro, que fue el fin del limbo para todos, porque la libertad avanza empezó a creer que había ganado las elecciones, que no estaba convencida de que había ganado, porque, digamos, no sabía cómo hacer. Todavía no sabe. Todavía no sabe, pero intentó una vía. Le puede haber salido bien, mal, no importa. Yo creo que le salió no tan bien como ellos creen, o no tan bien como decimos nosotros. Y también fue el limbo, pero relativamente el fin del limbo para las oposiciones, que todavía no están empezando a enterarse de que perdieron. Algunos están empezando a enterar de que hay una derrota táctico-estratégica, otros están empezando a enterar que hubo una derrota electoral. Todos están más o menos como en el poema de Bertolt Brecht, no es conmigo, pero después se van a dar cuenta que es tarde. Y están mirando con la mácula del ojo, ¿no? con el rabillo del ojo, lo que está pasando hasta que lo asuman, porque no quieren aceptar la derrota, no quieren aceptar sus responsabilidades en la derrota, y están viendo más o menos cómo se acomodan los melones mientras el carro avanza, para volver, en una eventualidad de volver,
que presupone que el ciclo político funciona como había funcionado hasta ahora, y yo coincido con vos que el ciclo político no funciona como había funcionado hasta ahora. Acá viene la cosa. Vale la pena detenerse un ratito en una escena lateral. 3 hombres bajan de un vehículo, no se entiende cómo el vehículo está en la zona de control policial. Se acercan a un automóvil estacionado de un periodista profesional. El automóvil ni siquiera es patrimonio de él, sino de la cadena para la que trabaja. Le pegan fuego, se graba esto en celulares, se tiene la chapa del automóvil y las que bajaron. De los que bajaron, gracias, los rostros de los que bajaron. Sin embargo, el fiscal no pide que los detengan, ningún fiscal pide semejante cosa, nadie averigua quiénes son, y el único acto que puede denominarse, cargando las tintas, terrorismo, es ese. Entonces está muy claro que no solo estamos ante una crueldad, sino ante un montaje explícito de la crueldad, donde un operativo pensado de antemano como una provocación que garantice el saldo, resuelve el escenario a lo Bullrich clásicamente. Es un caballito que ni siquiera sabe evitar dejar las marcas, pero no hace falta evitar las marcas porque el sistema en su conjunto mira para otro lado. Quisiera preguntarle a Pablo, a partir de lo que dijo, esta contradicción que Nick Land y los ideólogos libertarios de derecha tienen entre democracia y libertad, y vincularlo con esto que está pasando a partir del miércoles 12 de junio, lo que Alejandro acaba de describir con detalles. Sería pedirte una reflexión sobre lo siguiente. El 12 de junio empezó algo primero, Eso que empezó, ¿repudia la democracia como una mediación costosa y se decide en favor de una libertad inmediata? ¿Hay una conexión entre esas dos cosas? Y finalmente, el llamado electorado de Milei. Y dentro del electorado de Milei, lo que en el libro bien trabajan, el elemento de la juventud, el elemento del trabajo precarizado, el elemento mejorista, ¿engancha ahí? A ver, yo diría que en el universo mental de los líderes de la libertad avanza está a veces de forma consciente y a veces como conclusión a la mano de su propio desarrollo político contenida la contradicción entre libertad y democracia, y muchas veces se les empieza a plantear. En Milei es explícito, no por la vía de Nick Land, sino por el teorema de Arrow y por qué la democracia. Pues, como Milei es muy sincero, nunca puede decir que está a favor de la democracia, entonces se abstiene de hablar de eso, pero creo que hay otros ideólogos del mileísmo que están viendo la crisis de las democracias contemporáneas, que participan de quienes le hacen planteos críticos para poner en crisis la democracia, como por ejemplo Nick Land. Eso es lo primero, ¿no? O sea, eso está presente por lo pronto en el liderazgo. También puede estar presente de otra manera, no por lecturas, sino por experiencias en votantes y en militantes que experimentan los fracasos de los 40 años de democracia, y que yo creo que si uno mira a la mayor parte de los políticos argentinos, si no están diciendo que van a volver es porque saben que no lo pueden decir, pero lo que están pensando es volver. Y eso va desde Macri hasta el trotskismo, en una idea de que, digamos, volvemos a la rutina cotidiana y a la acumulación de capas fisiológicas de Estado. Como si esto fuera una mera excepción que no modifica el cuadro. Acá viene perdón, y eso primero, ¿no? Si se inicia algo nuevo, yo para mí es el prólogo de la segunda etapa del gobierno de Milei, con estas asunciones relativas de que el mileísmo se da cuenta que ganó las elecciones, las oposiciones todavía no lo terminan de asumir y no sé qué van a hacer, y en ese contexto yo lo que veo es un proceso de densificación política, organizativa e ideológica de la libertad avanza, que no es perceptible a la luz de quienes no vieron que esto podía venir, porque tampoco ven cómo funciona. Que es un poco lo que llamás vos la atención, Alejandro. Dame 2 minutos, sí, que claro. quiero avanzar en esto, que es
se esperaban? ¿Que los de la Libertad Avanza iban a gobernar y hacer un ajuste y no iban a desarrollar argumentos a favor de su ajuste? ¿Pensaban que la Libertad Avanza iba a ser un gobierno que iniciara con represión y no iba a tener argumentos para defender la represión? Los tienen, están saliendo a discutir un sentido común que estaba totalmente atado con alambre, sostenido por gente impresentable, por otro lado. ¿Qué sentido común? Un sentido común que, por ejemplo, digamos, la protesta social es legítima, cortar las calles es legítimo, no reprimir es legítimo. El hambre más urgente, digo, lo decía La Nación, no estoy diciendo, lo decía la rusa Bregman, ¿no? Entonces, todas esas instituciones del sentido común que existieron más fuertemente en los inicios del kirchnerismo y cada vez más débilmente como un decorado de cartón hacia el final, y que todo el mundo sostenía por otro lado. Consignas vacías. Consignas vacías y todo eso que estaba vacío, se empieza a caer, pero también, correlativamente, y con esto termino, que es en el seno de las militancias libertarias y también de los electores libertarios, emerge una demanda de orden experimentada de muy diversas maneras. Una cosa es como lo experimenta el tuitero oficial y otra cosa es como lo experimenta el tipo del barrio que está podrido. A eso me refiero con retórica estatal. No, claro, sí, no, una es retórica estatal y del otro lado es experiencia, es explicitación de la práctica y reflexión sobre la práctica, que esos tipos la van haciendo, orientados por eso, pero también orientados porque en el barrio el puntero del movimiento social se comporta igual que el puntero de cualquier otra cosa, claro, y no quieren depender de ese puntero, entonces para ellos es libertad, y si les pegan una patada en la cabeza, y bueno, mala leche. O sea, el pibe del barrio reconoce al puntero como un integrante de lo que de la casta. Denomina casta. Claro. Sí, porque aparte la idea de casta, para mí, yo la uso sin comillas, porque primero creo que los dirigentes políticos son la casta, en primer lugar, y en segundo lugar, tiene referentes empíricos que van más allá de tal o cual diputado, gobernador o lo que sea. No hay sujeto de un barrio de la Argentina que no conozca a alguien al que legítima y empíricamente, de forma empíricamente válida, no pueda llamar casta. Voy a hacer una pequeña infidencia. Tengo, entre otros, algunos amigos personales que forman parte de los movimientos sociales. Uno de ellos me comentó, por supuesto, off the record, que los integrantes de los movimientos sociales odian a los dirigentes de los movimientos sociales y que simplemente si forman parte de ellos es porque de lo contrario su indefensión es todavía mayor. Esto que podíamos sospechar analíticamente, corroborarlo empíricamente, nos hace saber que lo que Pablo está diciendo sobre la casta es el elemento más fuerte que siempre marcamos en Milei, la capacidad de marcar la casta. Pero ahí viene la otra parte y hay un punto donde yo discrepo con Pablo. Es verdad que Milei se está terminando de enterar de cuál es el tamaño de su victoria. Y la dificultad que tiene para enterarse es su enorme incapacidad de gestionar políticamente su victoria. La posibilidad de que Milei gestione su victoria depende de lo mismo que acaba de pasar en el Congreso. Es decir, que la presunta oposición lo ayude a resolver aquello que él es absolutamente incapaz de resolver. La idea del Ministerio de Capital Humano no es simplemente un error administrativo de un ajuste. Es una concepción del Estado que se puede tener cuando no se tiene nada que ver con el Estado, ni se entiende qué es lo que hace el Estado, y ese es un agujero teórico de la propia comprensión estructural de Milei, y que sus ideólogos tampoco entienden, ni hoy, ni la semana pasada, ni hace 2 décadas, ni dentro de 2 décadas. Alejandro, yo no sé si difiero tanto con eso, lo digo brevemente, así habla Diego, pero no creo diferir.
Es más, yo creo dos cosas. Bueno, en ese caso me equivoqué. Planteo explícitamente. Una es que yo creo que una de las tendencias a la crisis de este gobierno va a ser el día que se olviden de prender la perilla que enciende el llenado de una represa. Así porque es. odian, digamos, esa y aparte dimensión. porque son los ineptos. Pero, y además, pero me parece más importante, y ahí de nuevo abro el diálogo, otra consideración que me parece que va de la mano con lo que vos decís, que cuáles son las tendencias a la crisis de la transición actual, ¿no? En la que yo creo que la ley de bases sale porque Milei no puede no tener una ley y nadie se quiere hacer cargo de que no la tenga porque no saben qué hacer si Milei no tuviese una ley. Entonces, es un momento donde se encuentran el sordo y el mudo, ¿no? Y se retroalimentan y en realidad lo que sucede es la irresolución de la situación. Ahora, en esa irresolución de la situación, yo lo que veo, y por ahí viene la diferencia, o no lo sé, es que Milei tiene un poco más avanzados sus planes que las oposiciones, aunque y en esto creo que no hay ninguna diferencia, es infinitamente más torpe que cualquiera de los que podría estar en ese lugar, con lo cual, si bien tiene una ventaja de tener la iniciativa y tener la legitimidad, también puede... Y la audacia. Y la audacia. Claro, y hacer mal lo que ahora, Pablo, lo que más haría bien. Claro. Acá viene el otro punto, porque acá hay un punto después hablemos del tema de la audacia, porque yo sé dónde va. Cuando pueda les quiero hacer una pregunta a Pablo. Quiero conectar con el reformismo y el leninismo. Pablo se plantea como un reformista y yo soy, en rigor de verdad, un leninista clásico. ¿Qué quiero decir con esto? Planteo la necesaria correspondencia entre la estructura organizativa y el programa político. Es decir, cada programa plantea necesariamente un modelo organizativo. Y en este punto, Pablo y yo, parados desde las dos veredas distintas del mostrador, sobre ese punto tenemos una coincidencia del 100%. Y aquí viene el problema cuando Pablo incluye a la izquierda en la lógica de la casta correctamente. ¿Por qué? Porque en el fondo, entre las declaraciones socialistas genéricas y las políticas reales, lo que no hay ninguna mediación. Y el lugar donde se ve que no hay ninguna mediación es en el momento de la movilización. No se puede ir a una movilización como quien va a un picnic, dicen, y tienen toda la razón. Pego la vuelta y cierro. Hay que entender, y este es el problema que Pablo acaba de señalar, que la oposición que no se opone no se hace cargo de nada de todo lo que hizo. Termina que quiero hacer un... Es más, no se opone para no hacer eso. Así es el secreto de la no oposición es no hacerse cargo. Bien, estamos saliendo en YouTube, estamos viendo imágenes que hizo un grupo, un colectivo de realizadores que se llama Shock, de la represión que ocurrió la semana pasada. Para mí me parece otra pieza del rompecabezas. Lo que escribió es definitivamente una novedad política, una novedad política que en 40 años no recuerdo en esta dimensión, ¿no? Detenidos por protestar, siendo enviados a cárceles comunes, cárcel Seiza, Marcos Paz. Me parece que es una novedad. Y el montaje. El montaje para permitir las detenciones. Sí. Ahora, una pregunta, Pablo, te quiero hacer, que tiene que ver con el correlato de lo que estamos viendo. Si hay una oposición entre de un lado lo que llamaríamos la casta, y de otro lado, insisto mucho en este electorado o en esta base social que la podríamos llamar desesperada, no escuchada, precarizada, ofendida, agraviada por nosotros, digamos. Bueno, ahí voy. La pregunta que hago es esta: ¿hasta dónde esta humillación o esta desesperación es escenificable exclusivamente por esta ultraderecha? Digo, ya
iniciando el nuevo periodo, digamos que podemos decir, propiamente su programa empieza a regir. Está bien, yo ahí diría varias cosas, algunas que tienen que ver con cosas que yo quería conversar con vos. Sí. Pablo, te vamos a pedir que te acerques un poco más al micrófono. Tenía que ver con Gracias. algunas cosas que me plantea una conversación anterior, Diego, pero que es lo siguiente. Perdón por el prólogo, pero que es breve. ¿Qué es esto? Cuando termina la Revolución Cultural en China, y los reformadores de derecha chinos salen de eso, organizan un periodo contra la Revolución Cultural que es el Bolwang Faseng, ¿no? Salir del caos. Y esa política fue una política de masas del Partido Comunista Chino, a la cual el pueblo adhirió, ¿no? Deng Xiaoping, que nosotros podemos ver como el tipo de derecha del Partido Comunista, contenía a los hartos de las estupideces de los guardias rojos, ¿no? Y entonces esa política tuvo arraigo. Bueno, no se puede plantear las 4 modernizaciones de 1978 sino como respuesta a exactamente los guardias rojos. Pero chinos. Volvamos de China acá, el periodo de Bolwang Faseng, ¿no? Que es, ¿por qué se hace popular y se hace carne el llamado al salir del caos en el electorado popular que propone, ya no desde el inicio del gobierno, sino en este momento del gobierno, porque hay mucha gente que estaba en contra de esto? Vos decís lo de los movimientos sociales. Yo incluso conozco gente que ni siquiera está en los movimientos sociales por su indefensión, sino que se va de los movimientos sociales porque tiene más defensividad posible estando fuera. Claro. Y me acuerdo que justamente, y ahí vuelve a un tema que es pendiente entre nosotros, me acuerdo de haber escuchado académicos de primerísimo orden de la ditela, no estoy hablando de kirchneristas improvisados con un discurso de izquierda que decían, no, si gana Milei no va a haber ningún problema porque los movimientos sociales van a resistir. Y yo me acuerdo que les dije, ustedes están en pedo, ¿no? Y entonces a lo que voy es que las teóricas, virtuales, potenciales casamatas que había construido el kirchnerismo, si alguna vez las construyó, ya estaban totalmente erosionadas por el viento, la lluvia, el sol. Y entonces, ese llamado al orden, que yo no creo necesariamente que sea mayoritario, primero. Y segundo, yo no soy partidario de eternizar el presente, decir, esto va a ser así todo el tiempo y qué sé yo qué, pero ese llamado al orden y todas las políticas del orden que vienen incluso creando un neomoralismo popular que yo lo estoy viendo emerger, surten efecto por la entropía que causó todo lo anterior, por el caos que causó todo lo anterior, por el vacío que causó todo lo anterior, porque no hay nadie que pueda defender eso con ninguna legitimidad, y porque aparte producen un nuevo sentido común sobre la base del diálogo simbólico con eso, pero también sobre la base de los palazos, porque los palos producen sentido. Yo, o sea, estoy describiendo un círculo virtuoso, limitado, relativo, Pablo, ¿vos podés identificar? Del funcionamiento de esto, porque creo que nosotros no terminamos de asumir por qué funciona. De la misma manera que no terminamos de asumir por qué podían ganar, no terminamos de asumir por qué funciona. Exacto. Ahora, yo no creo que esto sea eterno, pero para contestarle, un segundo más, perdón, para contestarle a esto, hay que tener criterios organizativos serios, no se puede ir a una marcha como un picnic, y también hay cosas, porque yo las he visto, gente que dice, nosotros todos dijimos, hay infiltrados, hay un montaje. Bueno, yo les puedo mostrar que hay gente nuestra que dice, el que habla de montaje e infiltrados está negando las formas de lucha. Acá entonces también, o sea, hay hijos de puta y hay pelotudos. Sí, no. Los pelotudos son siempre temibles. Y acá viene la otra parte de la cuestión. Volvamos un segundo sobre la lógica del vaciamiento. Cuando nosotros miramos el movimiento social, vemos la lógica del vaciamiento en la historia del movimiento social. Recordemos, el movimiento social arranca como un corte de rutas, arranca como una interpelación completamente distinta, con una novedad y un nuevo instrumento político organizativo.
ese instrumento político organizativo termina siendo cooptado vía los dineros públicos, transformando a dirigentes sociales en funcionarios públicos y en administradores de esa pobreza, nos guste o no nos guste. Podemos hacer el masomenismo. ¿Y qué es el masomenismo? Es verdad todo esto, pero de alguna manera resolvían algunas cuestiones. Y puesto que resolvían algunas cuestiones, hacemos una mirada oblicua sobre todo lo demás. Nosotros, los que no soportamos esto, podemos hacer una mirada oblicua, pero los que tienen que tolerarlo, de ninguna manera lo hacen. Y lo que allí estamos viendo es cómo el sentido inicial, cooptado, transformado, marchitado, se vuelve una orden por la cual podemos ver los papeles, los mails de un dirigente social y descubrir cómo ordena no marchó y no le pasamos. Aprovecho, Alejandro, lo que estás diciendo, lo que está diciendo Pablo, para haceros una pregunta que yo creo que nos mete más a nosotros en el campo de juego y nos sitúa frente a ciertos límites nuestros. En los momentos en que todos nosotros fuimos viendo este tipo de transformaciones, si quieren, de degradaciones políticas, subjetivas, que empezamos a ver que formas de lucha muy relevantes en el 2001 dejaban de serlo con el paso del tiempo, que gobiernos que defendían los derechos humanos, que al mismo tiempo estaban acosados por derechas que reivindicaban programas procesistas, estaban siendo acorralados, y dijimos, defendemos esto, pero no tanto, también avisamos aquello, el mundo de las izquierdas en general intentando avisar. Digamos, ¿cuál es? Porque Pablo dice correctamente, esto se podía ver, esto que hoy nos sorprende se podía ver, concierto instrumental se podía ver. La pregunta sería esta: las políticas nacional populares y de izquierda, que han sido todas agrupadas bajo la forma de la casta, pero me interesa ahora sacar la cuestión de la casta, la preocupación de las izquierdas, la preocupación del mundo popular, ¿tiene manera de percibir, de construir una percepción del modo en que la sociedad muta y que la derecha la escenifica en tiempo real mientras defiende lo que tiene que defender con sus propias limitaciones y degradaciones? Digo, ¿cuál sería? Porque de alguna manera el consenso que hay es que ese mundo no lo logró ver. Entonces va la pregunta ahí. Una política. No lo logró ver, perdón. No, que la política general, porque acá no fue sorprendido solo el kirchnerismo, fue también sorprendido el macrismo. Estamos de acuerdo. Fue sorprendido también el radicalismo. Entonces, un segundo. El órgano de percepción de la militancia política. ¿Cómo trabajamos sobre eso? Porque yo entiendo que el libro tuyo, sobre todo, lo que muestra es el problema del ver, del cómo ver, de qué es ver, sobre todo de ver lo que no están viendo los demás, que también están en el territorio, están en la economía, están en los sindicatos. Sí. A ver, cuando uno dice no lo vio, estamos hablando de un personaje, y en ese sentido la afirmación de Pablo es una radiografía. Pero si miramos el espacio, es imposible no verlo desde 1983. Recordemos, el peronismo pierde por primera vez una elección nacional libre, y la pierde no en cualquier lado, la pierde en la provincia de Buenos Aires, de modo que los bastiones obreros del peronismo habían desaparecido, como correctamente afirmo, en 1975. El peronismo no se hizo cargo ni entonces, ni después, ni ahora. El radicalismo no se hace cargo de cuáles son sus tareas, y como no se hace cargo, da la posibilidad de que exista una versión como el PRO. Y el PRO muestra su capacidad de ensancharse, y el PRO, con sus liderazgos muy limitados y su capacidad auditiva inexistente, no puede interpelar a nadie, pero al mismo tiempo tiene una especie de conservadurismo que la sociedad argentina tiene, que se referenciaba en él. Milei hace dos cosas. Con una mano se queda con el electorado dinámico nuevo que se incorpora, y con la otra absorbe al viejo, haciendo desaparecer prácticamente al PRO, que es un gobierno municipal de la ciudad de Buenos Aires, y punto. Entonces, si miramos esto de nuevo, ¿qué estamos viendo? Nadie se hace cargo de lo
que viene pasando, no de la semana pasada, hace 50 años que no nos hacemos cargo. A ver, en lo inmediato. Pablo, lo después me gustaría, si es posible, hacerte una pregunta. Sí, sí, que, no, por favor. Sí. No, lo primero de todo es, y yo acuerdo totalmente con Diego, que es la muestra de que no la vemos, ¿no? La da precisamente Mauricio Macri, que en marzo estaba esperando que el mismo mecanismo que esperamos todos que funcione, que es crisis, erosión del gobierno, helicóptero, funcionase, y que Milei fuese con la escupidera en marzo a decirle: te entrego 9 ministerios, así que amplía las carteras, ¿no? Bueno, eso realmente les pasó a todos. Que es lo que yo llamo la sociedad política ampliada, que compartió una lectura del dinamismo de la sociedad, de la crisis, una idea de cómo funciona la política, que es totalmente errada, y que compromete además esa sociedad política ampliada a políticos, empresarios, dirigentes sociales, académicos, todos, sindicalistas, consultores, sindicalistas, todas las dirigentes, toda la sociedad política ampliada, el público inclusive el público de la política, y por eso las militancias están enceguecidas por algo que yo coincido con la lectura que vos planteás desde el 83 o incluso desde el 75, pero agregaría algo, que es la salida de 2001 de la mano de Néstor aumentó la insensibilización frente a lo ocurrido, porque nos armamos todos de una fraseología revolucionaria, y entonces eso autolegitimaba la disminución del campo de visión, y entonces todo lo que ocurría era porque nosotros éramos una revolución en marcha teóricamente, entonces nos subíamos el precio llamándonos primero peronistas y segundo revolucionarios, y la verdad es que no, era un gobierno kirchnerista, está todo bien, está bárbaro, qué sé yo, hasta donde se puede, ¿no? Entonces, ahora yo, digamos, detrás de eso es el círculo rojo, que son, en mi versión, son 5 o 6 millones de personas, donde hay un dirigente, un puntero, y un puntero de Twitter del puntero, y el puntero le hace creer al dirigente que el puntero de Twitter es el pueblo. Después está el pueblo, y el pueblo en sus diversas expresiones, constituciones, inserciones sociodemográficas, lo que sea. Yo ahí veo capacidad crítica, y veo capacidad de oponerse, pero un poco como vos lo decís, en parte por lo menos, nadie puede interpelar a ese pueblo, pero no solamente porque no se hacen cargo y porque no quieren, sino porque son impresentables. Porque uno escucha a las militancias discutir y dicen, no sabe, yo me lo encuentro desde elementos democráticos del PRO hasta trotskistas que me preguntan cómo podemos interpelar. Y mi respuesta es: ustedes no pueden interpelar a nadie porque dan asco. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de interpelar es, sí, ser penitentes. ¿Les parece muy cristiano? Jódanse, háganse cristianos, yo lo recomiendo, ¿no? Pero realmente, primero penitencia pública, porque decir me equivoqué es ponerle, o sea, no hace falta castigarse con cilicio. Decir me equivoqué públicamente ya es el cilicio, y nadie se anima a decirlo. Y ni siquiera admitir que no saben. Bueno, y eso, o sea, que es parte de la penitencia. Claro. Y la segunda cuestión, justamente, hay un reparo, ¿no? La actual oposición ganó la elección. Salió primero en la elección. Cuando había que elegir los candidatos, sacó 36 puntos y sacó primero. No, después se articuló. Esto es importante. Quiero ir a ese argumento, pero antes quiero decir, porque venía en este orden, que es: no solamente no saben qué hacer, no solamente no pueden interpretar y no se dan cuenta, o se dan cuenta pero muy oscuramente en duerme vela, pero también le falta otra cosa, que es lo que habría que hacer, que es escuchar, porque para saber lo que tenés que hacer es escuchar. Y el argumento del 36%, yo quiero decir dos cosas respecto de ese argumento. 11 y 57. Rápidamente Tenés 1 minuto y medio, 2 minutos para, porque estamos primero, terminando. El electorado... Puede venir el miércoles que viene. Los racionamientos de cientista político sobre los electorados, derecha, centro derecha, quedaron abolidos en esta elección, donde justamente pasa esta maniobra, donde Milei se roba el electorado del PRO, porque lo que hubo antes que electorados es un corrimiento a la derecha del electorado en su conjunto, inclusive el del kirchnerismo. En una maniobra de Macri de rugby, ¿no? Segundo, y justamente esa mezcla de revolucionarismo y reformismo, que en unos casos es consigna maximalista, pero ir a la marcha como es un picnic, tiene su correlato en el análisis político, que es
Massa podría haber ganado la elección si no fuera por 3 puntos. Mentira, mentira. No se engañen más con eso. Es parte de lo que les impide ver lo que ocurre, es engañarse con argumentos de politólogo cuando todos se creen marxistas. Déjense de joder. ¿Viste que terminé en 1 minuto y medio? La provincia de Buenos Aires... Estamos terminando, Alejandro. Estamos terminando. La respuesta al problema. Cuando miramos la votación de lo que Axel Kicillof obtiene y lo que el candidato libertario a gobernador no obtiene, vemos cuál es el estado de la cuestión en ese lugar. Es decir, cuando eso no es un debate nacional, basta que sea un debate nacional, se corra Kicillof y aparezca Massa para que 2 nuevos millones de votantes ingresen contra Massa. Muy bien. Conocer. Estamos terminando. Una frase. Dale. 5 palabras. Conocer es organizar. Conocer sin organizar nos pone adentro del problema. Tenemos que construir, pienso yo, me meto adentro de los que no sabemos, de los que no tenemos la verdad, las que no la vemos y los que estamos más bien, los que nos tenemos que hacer responsables de este desastre. Tenemos que volver a pensar formas de conocimiento que sean de organizar aquello que estamos queriendo conocer. Que impliquen escuchar. Sin escuchar, o sea, escucha, aprendizaje y organización. Estamos en un ataque de solo por interpelar no puede escuchar. Claro, estamos en un ataque de espinosismo. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, querido Pablo, por venir. Muchísimas gracias. Ha sido siempre un gusto conversar con vos. Gracias, querido Diego. Gracias, querido Alejandro. Nosotros nos estamos yendo. Nos volvemos a ver en el día de mañana a las 10 de la mañana aquí en Siempre Soy. Hasta mañana. Chao. Come on, y'all.